Muy buenos días para cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hora de la mañana. Gracias le damos a Dios por la vida que nos concede y la oportunidad de poder ver la luz de un nuevo día y poder meditar también en su santa palabra. En esta mañana vamos a meditar en una pregunta. Cuando los discípulos le dicen a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrán de tu venida? Ellos preguntaban con respecto a las señales para estar atentos cuando Jesús iba a regresar. Él les contó en muchas ocasiones, me voy, pero volveré. Y ellos querían saber ese dato. Y también cada uno de nosotros conocemos señales de lo que registra la palabra de Dios, pero la pregunta es, ¿estamos preparados? Vamos a hacer una oración. Padre que moras en las alturas de los cielos, agradecemos en esta mañana por la vida y la oportunidad que nos concedes de poder meditar en tu santa palabra. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ayúdanos a seguir adelante. Transfórmanos a tu semejanza. Ayúdanos a mantener esa esperanza de un día verte para vida eterna. Te suplicamos bendiciones para cada uno de tus hijos y para todos aquellos que claman a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor con este tema. ¿Cuándo serán estas cosas? Mateo 24:3 dice la palabra del Señor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hermanos, es importante la pregunta, ¿verdad?, de los discípulos. Los discípulos querían saber cuándo, ¿verdad?, van a ser estas cosas. Porque cuando ellos salieron del templo, le mostraron a Jesús las maravillas de esa edificación. Pero Jesús les dijo, ustedes miran todo esto, les aseguro que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que ellos estaban admirados de que aquella edificación también podría ser derribada. Y ellos le preguntaban, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hermanos, es muy importante que cada uno de nosotros también tenga presente las señales de la segunda venida de Jesús, porque son los que nos mantienen con ese deseo de querer servir, de obedecer y estar entre el grupo de los que se van a preparar para ver a Jesús para una vida eterna. Quiero compartir con ustedes la lectura que corresponde para esta mañana. Dice, Cristo advirtió a sus discípulos que la destrucción de Jerusalén, así como también la del templo, ese evento fue predicho por Daniel. Las ofrendas y sacrificios ya no tenían valor alguno, pues el tipo había alcanzado al antitipo en el gran sacrificio. Así que todo lo que se realizaba antes se estaba cumpliendo con Jesús. Y aún en Daniel se le presentó la visión de que todo esto se iba a terminar. Por eso dice, ¿verdad? No fue solamente que Jesús lo mencionó, ya Daniel lo había mencionado, que se iba a terminar las ofrendas, así como los presentaban los israelitas, porque venía el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesús. Así que cuando Daniel tuvo también la visión de las 70 semanas, él preguntaba, ¿qué significan? Y se le dijo que eran 70 semanas que estaban determinadas para tu pueblo. Así que 70 semanas proféticas, tendríamos que sacar las cuentas, ¿verdad? De 70 por 9, porque es día por año, como dice Ezequiel 4:6. Y es muy importante, hermanos, tomar en cuenta ese tiempo. Dios le dice a Daniel, todo ese tiempo, 490 años están determinados para tu pueblo. Y ahí empieza la lista de lo que iba a acontecer. Y esta era una de las señales que mencionó Jesús, que también anteriormente lo había dicho el profeta Daniel. Dice ahora, Cristo se refirió a la destrucción de Jerusalén. Sus palabras proféticas fueron más allá de dicho evento hasta la conflagración final que tendrá lugar en aquel día cuando el Señor salga de ese lugar a fin de castigar al mundo por su iniquidad, cuando la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá más a sus muertos. Así que Jesús hablaba
en el año aproximadamente 31, él hablaba acerca de la destrucción de Jerusalén que iba a tener su cumplimiento 40 años después, cuando fue la destrucción de Jerusalén por el Imperio Romano. Pero dice esta lectura que las palabras de Jesús no se quedaban solamente a la destrucción de Jerusalén, sino que iban más allá de esa destrucción. Iban a sobrepasar hasta el momento cuando Jesús venga a la tierra. Dice, hasta que tendrá lugar el día cuando el Señor salga de su lugar a fin de castigar al mundo por su iniquidad. Hermanos, es muy importante que cada uno de nosotros tome el consejo de Jesús. Él dijo, escudriñad las Escrituras. Ahí nosotros encontramos toda la declaración de parte de Dios para nosotros, para que estemos al tanto de los acontecimientos que están a nuestro alrededor. Dice esta lectura, todo este capítulo 24 de Mateo es una advertencia para quienes han de vivir en las últimas etapas de la historia de este mundo. Así que somos nosotros los que hemos llegado hasta esta época. Somos de la última etapa y tenemos que estar muy atentos a la advertencia que mencionó Jesús en Mateo 24. Ahí encontramos muchas señales que debemos prestar una debida atención y analizar cómo está mi vida para ese momento glorioso. Dice, Cristo les dijo a sus discípulos, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Se levantarán muchos falsos mesías, alegando que obran milagros y diciendo que han llegado el tiempo de la liberación de la nación judía. Estos descarriarán a muchos. Estas palabras se cumplieron. Entre la muerte de Cristo y el sitio a Jerusalén surgieron muchos falsos mesías. Miremos qué interesante, ¿verdad? Jesús dijo, vendrán muchos, ¿verdad? Muchos falsos maestros, falsos cristos. Y en aquella época, cuando se acercaba la destrucción de Jerusalén, dice, ¿verdad?, en esta lectura, que sí se cumplió, ¿verdad? Llegaron muchos diciendo que era alguien, o alguien importante, diciendo también que era el Mesías. O que también Jesús dijo, vendrán muchos que harán milagros, diciendo que ha llegado el tiempo de la liberación de la nación judía. Eso sucedió de manera exacta en aquella época. La destrucción de Jerusalén fue en el año 70. Anteriormente a eso, nos dice en esta lectura, que se cumplió al pie de la letra cada palabra de Jesús. Pero también nosotros conocemos que también se refiere al final del tiempo de la gracia. Y en los últimos años surgieron muchos falsos cristos. Había, porque ya murió, un falso Cristo en Puerto Rico, que él decía que era Jesús. Está otro en Brasil, otro en Rusia, y así en diferentes partes diciendo yo soy Cristo. Eso es lo que mencionó Jesús, de señales que se iban a cumplir. Y de las señales que se realizaban, decía que también iban a ser capaces de engañar a muchos, si fuera posible, hasta los escogidos. Y es una advertencia que tenemos que tener presente cada uno de nosotros para comprender cómo va a ser la obra de Jesús cuando Él venga por segunda vez. No va a venir hasta la tierra a hacer milagros, sino que se va a quedar en el aire y de ahí Él va a levantar, ¿verdad?, su iglesia para llevarla con Él al cielo. Dice la lectura. Sin embargo, esta advertencia también se extiende a los que vivan en esta época de la historia. Los mismos engaños que se manifestaron antes de la destrucción de Jerusalén volverán a aparecer. Estos mismos eventos que tuvieron lugar en la caída de Jerusalén se repetirán. Antes de la destrucción de Jerusalén, los hombres luchaban por la supremacía. Hubo emperadores asesinados, los que se encontraban en posición cercana al trono fueron muertos. Así que lo que mencionamos hace un momento, si aquello ya se cumplió, dice que también se van a cumplir en este tiempo en el que nosotros vivimos. También nos menciona dice que esos mismos engaños que surgieron para la época de Jerusalén van a volver a surgir. Antes de aquella época, cada hombre luchaba por la supremacía. Y dice que también hubo emperadores asesinados. Dice ahora,
Por medio de los apóstoles, el Señor le dio al pueblo judío la última oportunidad para que se arrepintieran. Así que Dios se hizo llamado tras llamado. Jesús les dio a conocer cuál iba a ser el resultado de su desobediencia. Y el Señor siempre tuvo compasión y siempre buscó la manera de que el pueblo entendiera el llamado. Dice que el Señor siempre, ¿verdad?, dio esa oportunidad para que se arrepientan. Antes de destruir, primero advierte. Antes de obrar, primero nos señala de qué tenemos que arrepentirnos. Dios no hace nada, como dice uno de los profetas menores, ¿verdad?, en el libro de Amós, de que no hace nada el Señor sin antes revelar sus secretos a los siervos, los profetas. Todo lo que va a acontecer ya está escrito en la palabra de Dios de lo que va a suceder. Dice, Dios manifestó a través de sus testigos, incluso cuando fueron arrestados, juzgados y encarcelados. Sin embargo, los jueces pronunciaron contra ellos la sentencia de muerte. Y esto volverá a ocurrir. Los adventistas del séptimo día librarán una batalla por el sábado, el séptimo día. Cristo le dijo a sus discípulos que serían entregados a los tribunales, aunque también les indicó que no debían preocuparse cómo habría de vindicar la verdad. Hermanos, esta es una prueba para cada uno de nosotros. En aquel tiempo, ¿verdad?, sí hubo una persecución para los cristianos y ahora nos dice que también, ¿verdad?, así como en aquella época hubieron sentencias de muerte para los seguidores de Jesús, también para esta época. Aquellos que se mantengan fieles, y nos menciona aquí, dice que se va a librar una batalla por el sábado. O sea, la enseñanza del cuarto mandamiento de Dios va a ser una separación entre los que son de Dios y los que no son de Dios. Dice, pues Él había concedido una boca y sabiduría para que los adversarios no pudieran contradecirles o rebatir sus argumentos. Hubo magos y hechiceros que, arguyendo tener un poder milagroso, hicieron que el pueblo los siguiera a las montañas desoladas. Pero esta profecía también fue dirigida para los últimos días. Esta es una de las señales de la segunda venida de Cristo. Se formarán grupos inspirados por Satanás, destinados a extraviar y a engañar. Por eso, hermanos, yo les decía, es importante que nosotros tomemos en cuenta este consejo de investigar, de profundizar en el estudio de la palabra de Dios y conocer las señales que dejó Jesús para entender en qué tiempo estamos viviendo, porque hasta aún menciona que van a surgir grupos. ¿Para qué? Para engañar a la humanidad. Así que, hermanos, con el deseo de Dios es que nosotros no seamos engañados. Por eso ha dejado su palabra y nos invita a estudiarla, para que también nosotros nos preguntemos cuándo van a suceder estas cosas. No podemos decir fecha, ¿verdad?, día ni hora, pero sí sabemos por las señales de que la venida de Jesús está muy cerca. Que Dios pueda ayudarnos a poder preparar y formar parte del grupo de los que un día lo van a ver para una vida eterna. Vamos a finalizar con una oración. Padre, que moras en las alturas de los cielos, agradecemos por la vida y la oportunidad que nos concede de meditar en tu palabra. Perdona, Señor, nuestras faltas. Son muchas delante de ti. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, a los que sintonizan este programa, aquellos que claman en sus diferentes necesidades. Te suplicamos, Señor, que puedas obrar en nuestros corazones para estar atentos a las señales y poder investigar más en tu palabra. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, porque solo no podemos, pero con tu ayuda sabemos que podemos ser vencedores. Lo pedimos sin merecerlo en Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, de esta manera hemos finalizado el programa de esta mañana. Los invitamos para un próximo programa en esta página de SMI Reforma El Salvador. Bendiciones para todos.